ya falta poco para que termine el mes. Ya es 18. No sé, pero creo que casi todos estamos igual. Aquí pues ha estado lloviendo desde la 1. A ver si no tenemos problema con el internet, ¿verdad? En la comunicación. No sé cómo están allá las condiciones del tiempo allá por donde ustedes viven o donde andan precisamente. Si está lloviendo también. Daniel ya miró para arriba para ver si oía algo. Bueno. Entonces así estamos. Les cuento que el día de ayer se tuvieron que suspender las actividades presenciales con el grupo número 2 debido a que como a eso de las 3 cayó una fuerte lluvia, una tormenta eléctrica increíble que afectó, parece que un generador de electricidad de un poste ahí cerca y bajó mucho el voltaje de luz. Por lo tanto, no estábamos mal. Así que se tuvieron que suspender y cambiar a virtuales también, al grupo 2. Hoy oficialmente también ya avisaron, ahí hay un aviso oficial en la comunicación ahí de la U y de la facultad, que también se suspendieron porque sigue habiendo problema de la luz. O sea, tenemos problemas ya en la facultad, a ver cómo seguimos. Entonces, respecto a esto, pues, a ver cómo estamos y cómo nos va a ir precisamente la tarde de hoy. Les digo, desde la 1 de la tarde empezó a llover y a veces se pone así bastante complicada la comunicación por esta vía. Pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Lo siguiente es que subió material sobre las medidas desjudicializadoras. Medidas desjudicializadoras. Ahí subí un video porque también van a ver ustedes de que hay formas alternativas de resolver los solamente tiene que irse por el proceso penal, sino que en ciertas ocasiones y por el tipo de que se trate, entonces puede resolverse por otras vías y no necesariamente agotar todo un proceso, porque tal vez no son delitos que tienen muy poca importancia, ¿verdad? O de mucha poca cuantía o no hay mucho interés en el tema. Entonces, es por eso es que vamos a ver también, se miran ahí, las formas alternativas de resolución de los conflictos penales o la vía precisamente de la desjudicialización, como también se le llama. Para los que lograron comprar el libro aquel, que yo creo que no fue muchos los que lo compraron, el tema está desarrollado desde la página 138 al 182. Del 138, sí creo yo, sí, 138 o 152, vamos a ver bien. Sí, es hasta la página 152. Está lo relativo, como dije ya, a lo que es los mecanismos alternos o formas alternativas al proceso penal. Entonces, también es importante que lo vean. Platicaremos en su momento un poco al respecto y entonces ahí veremos que está esta información también. Y no obstante que está el video, pues siempre platicamos al respecto. Bueno, esas son las dos cosas que tenía de información, ¿verdad?, respecto a las medidas desjudicializadoras, y que también ahí en la publicación les señalo los artículos donde está regulado precisamente estas medidas y que son a partir del artículo 25, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, que ahí es donde tenemos precisamente regulado precisamente lo relativo a lo que son formas alternativas a la resolución de los conflictos penales
y que empieza con el criterio de oportunidad. Entonces ahí van a ver ustedes también esas formas alternativas. Bueno, entonces eso es, como les dije ya, la información que les tengo de carácter general, y ahorita pues vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Entonces, no sé si alguien recordará en qué parte nos quedamos, en qué parte de lo que estamos viendo. Vimos la previsión policial y nos quedamos exactamente en los silogismos. Exactamente. Sí, es que cuando estábamos viendo precisamente las actividades que puede realizar precisamente la Policía Nacional Civil, cuando obviamente está en el tema de una prevención policial, pues está iniciando ellos la investigación, que tenía pues y podía realizar varios actos, y dentro de los actos que tenía a realizar pueden ser, o actividades que puede realizar, puede ser también algunas que necesitaban autorización judicial. Entonces, los que necesitan autorización judicial, pues obviamente vimos que también la policía puede realizarlos. Y estábamos precisamente cuando desarrollamos el artículo 308, que se refiere a la autorización. Ahí, dentro de la explicación del código, de lo que contenía ese artículo, precisamente, respecto a la autorización, vimos una frase, ¿verdad?, que motivó precisamente indicarles a qué se refiere o qué es una resolución motivada. De todas maneras, para sintonizarnos, me gustaría que alguien leyera el artículo 308, que se refiere a la autorización. Aquí veo, vamos a ver, no sé, Saida Nicole, ¿sería posible que nos podía echar una mano leyendo el 308, por favor? Así con voz fuerte, así y despacio. Ok, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Usted se acaba de levantar, ¿verdad, Saida? Ahorita el mediodía se levantó y entonces para ella buenos días. Por favor, Saida. Bueno, artículo 308, autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público, cuando estos lo soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción y cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que se les sean facultadas. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público, y a petición de este, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de investigación. Cuando la diligencia haya sido solicitada por el policía por no existir fiscalía en ese lugar, esta deberá informar a ello al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. Puesta la persona a disposición del juez, este deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo. Bueno, ahí vemos pues los actos y cómo es que se obtiene la autorización para la práctica de ciertas diligencias que necesitan una autorización judicial. Entonces, cuando necesitan autorización judicial o practicar ciertas diligencias o pedir alguna medida de coerción, pues obviamente podrán acudir y ahí mismo expresen. Entonces, eso era lo que de alguna manera estamos explicando, ¿verdad? También hay una regla general que no la mencioné, es decir, se me pasó por alto, pero que ahorita que Saida nos hizo el favor de leer, me recordé, ¿verdad?, que había que mencionarlo. En lo que se refiere a la
el penúltimo párrafo de ese artículo, en donde claramente indica, ¿verdad?, una norma de carácter general acerca de cómo el Ministerio Público se va a dirigir o se va a comunicar con los jueces. Ahí dice claramente: durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización, explicándole los indicios en que se basa, En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de investigación. Es decir, cumpliendo con el carácter, el hecho de que el proceso penal es la característica que tiene, es la oralidad. Obviamente las peticiones durante la fase preparatoria todas son verbales. Pues no solo para el Ministerio Público, ¿no?, sino que cualquiera, el abogado defensor que solicita una audiencia, pues ellos tendrán que fundamentar precisamente de forma verbal sus peticiones, haciendo todos los requerimientos precisamente que sean necesarios. Y obviamente, si es necesario acompañar algún documento, pues también ahí durante la audiencia pues, lo presenta y obviamente pues le dará el documento al juez, se lo trasladará al juez y de alguna manera al Ministerio Público, a efecto de que mire cuáles son los fundamentos en que consiste el documento. Lo mismo de alguna manera hará el fiscal, explicará los indicios, pero si necesita presentar algún indicio, pues también se lo podrá mostrar al juez para poder fundamentar esa petición. Entonces, hago esta hincapié y ese énfasis precisamente en esto, porque además de ser el juicio oral, también, como ya les había indicado, y que vamos a ver precisamente el objetivo a la motivación, que también bajo los mismos aspectos, la estructura de las resoluciones también es una estructura que también tienen las peticiones que uno hace. Es decir, cuando los escritos uno los presenta, ya sea en cualquier rama del derecho, uno también lo realiza con una estructura básica o muy básica, al igual que las resoluciones motivadas. Y para eso nos quedamos precisamente, ¿verdad?, para explicar ello en lo que regula el artículo 11 bis del Código Procesal. ¿Ya? Siempre dentro de las garantías procesales que exige precisamente la observancia precisamente de esa estructura básica, ¿verdad? Esa estructura básica en cuanto a la fundamentación, que como les digo, de alguna forma nosotros al exponer, mantenemos esa estructura básica, ¿verdad? Bajo esos aspectos es que tenemos que ver precisamente ese 11 bis. Ya lo habíamos leído, pero de todas maneras, por favor, para volver a sintonizarnos, vuelvo a requerir a alguien que si puede leer precisamente el 11 bis. Por el momento he oído ahí Blanca Elizabeth. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. ¿Será posible que nos lea? Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Ahí tenemos precisamente el requerimiento que andaba corriendo ahí Diana, Lucrecia, que ya no llegaba, otro que se cae por ahí. Bueno, entonces él les decía precisamente que todo requiere fundamentación. Sobre todo, hay dos resoluciones que son clave precisamente para que estén fundamentados. Recuérdense cómo se clasifican o cuáles son las resoluciones judiciales.
¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es la clasificación de resoluciones? Absolutorias y condenatorias. Clasificación. Autos, decretos y sentencias. Sí, pues, decretos, autos y sentencias. Precisamente, ¿verdad? Que ahí dice, un decreto, pues eso no requiere tanta fundamentación, porque son al final resoluciones de puro trámite, que realmente no están resolviendo nada, sino que están dando legitimidad al proceso y no hay mucho que dar, ¿verdad? Y que ahí incluso, como lo dice el código, incluso el código procesal penal, en los decretos, pues obviamente no hay fundamentación, porque simplemente se está dando trámite, ¿verdad? Se está dando continuidad al trámite del proceso. Y como les dije ya, sin audiencia previa, o sea, no hay audiencia que se vaya a dictar en ese caso, ¿verdad? Entonces no requiere mayor requisito. Ahora, donde efectivamente nosotros tenemos problemas, si es que lo quiero ver como problema, y donde tenemos que estar más exigentes en los autos y las sentencias, porque obviamente ahí sí llega la fundamentación, porque un decreto no es susceptible de ser impugnado, porque es una resolución de puro trámite, porque hay el medio de poder también enmendarlo, ¿verdad? Pero en este caso, los autos y sentencias sí están necesariamente tener una fundamentación, porque los autos también deben ser razonados, también los autos deben ser motivados y tienen, como dije ya, la estructura básica. En primer lugar, ¿verdad? Como digo, el auto, recuérdense que también es la resolución que le pone fin a un incidente, le pone fin a una acción que se ha realizado o un incidente, ¿verdad? Que se vuelve tras un incidente. Por lo tanto, le ponen fin a un procedimiento. Entonces, al final también es una sentencia en pequeño. Tan es así que ordinariamente el auto recibe también el nombre de una sentencia interlocutoria. Tomen nota, sentencia interlocutoria. Creo que eso, pues obviamente ustedes ya lo manejaron o lo deben de manejar, porque eso pues obviamente lo debieron haber aprendido en teoría general del proceso. Ahí en teoría general del proceso vemos por qué es sentencia interlocutoria. Es interlocutoria porque al final también en la resolución, como le pone fin a un incidente, le pone fin a una situación particular. Es la resolución final en ese tipo de una situación accesoria, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una sentencia, que dice intermedia. En tanto, la sentencia le pone fin al proceso. Es la resolución que se dicta y pone fin al proceso, ¿verdad? De alguna manera, ya ahí se dicta la resolución final. Ahí se dicta la resolución o la resolución del caso que se ha sido sometido al conocimiento de las autoridades judiciales. Por lo tanto, ambas, como le digo, terminan un procedimiento. Es la resolución final. Y obviamente, los autos son susceptibles a ser apelados. Apelados, ¿qué quiere decir? La apelación. La apelación que son sujetos a que esta resolución la revise un órgano superior. A un órgano superior, que sea una sala que resuelva precisamente la apelación, porque no estamos de acuerdo con la resolución dictada en este auto. Y obviamente cuando vemos las impugnaciones van a ver que en lo que se llama la apelación, ahí vemos precisamente lo referente a la apelación, ¿verdad? Y que efectivamente se tienen que presentar, ¿verdad? Eso está en el artículo 404 del Código de Procesal Penal. Ahí dice, son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven. Ahí señala que son las resoluciones que son susceptibles a presentar
una apelación. Y obviamente la apelación pues implica, como le digo, que no sea el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución el que tiene que resolver eso. Ahí se genera, y lo veremos muy pronto, lo que se refiere a un juez ad quo y a un juez ad quem. Ad quo es el que emite la resolución y ad quem el que tiene que revisar la resolución y resolverla. Entonces, en cambio, los otros impugnaciones como reposición o objeciones que se hacen, la resuelve el mismo juez. El mismo juez lo resuelve. Pero bien, como lo que estamos viendo en esto y solo da una idea general, pues obviamente en el 11 bis, como les decía ya, tiene que tener resoluciones, tienen que expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basara la decisión, así como la indicación del valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a dictar en lo que son los motivos de hecho? Pues las circunstancias fácticas que motivan la resolución, cuáles son los hechos que se están sometiéndose para resolver la fundamentación legal para decir sí o no, ¿verdad? Sí o no a lo que se está pidiendo. Y por otro lado, ya es la conclusión, o sea que la resolución penal. Entonces, por eso es que les digo, el silogismo, precisamente, ese es el silogismo jurídico, que ya algunos de ustedes ya me dijo cuáles eran las partes de ese silogismo jurídico, ¿verdad? Que sí lo recuerdan. Y Arensi tiene una mirada, dice otra vez lo mismo, eso yo lo sé. Por favor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las partes del silogismo jurídico? No recuerdo bien. Era la normativa, la premisa mayor, la premisa menor, no recuerdo, la premisa menor no la recuerdo, luego iba a la conclusión. Sí, exactamente. Diana Lucrecia sí se recuerda. ¿Cuál era? Ella lo dijo, creo yo. Es la premisa mayor es la normativa, la premisa menor es el caso concreto y la conclusión es la resolución. Exactamente. Esa es la estructura precisamente del silogismo. El que en una resolución judicial tiene que exponerse los hechos, y no necesariamente en el orden que expresamos esto, los hechos. Esos hechos los va a contraponer a la norma jurídica y con base a esas dos premisas primeras, el juez va a dictar la resolución. Entonces, ven ustedes que ahí se cumple precisamente este requisito. Si lo queremos ver y recordar algo que posiblemente ya se les olvidó o no se recuerdan, es lo que vimos en la tipicidad. La tipicidad también tiene una estructura lógica, también tiene, ¿verdad? Precisamente una cuestión de hecho. Entonces, si vamos a esa, ¿verdad? A ese silogismo jurídico en lo que vimos, la tipicidad, entonces tenemos que expresar, mejor que vean la sala, por ejemplo, Juan mata a Pedro. Juan mata a Pedro, que es el hecho. El homicidio, ¿verdad? Dice quien diere muerte a una persona, quien causare la muerte de una persona. Entonces, en el análisis tenemos que ver si los hechos ocurridos concuerdan o hay concordancia con la norma penal. Si hay concordancia con lo normal, con la norma del Código Penal respecto al homicidio, es decir, que los elementos objetivos y materiales y subjetivos del homicidio concuerdan con el hecho que Juan mató a Pedro, entonces, ¿qué es lo que va a ser la conclusión? Que sí hay un delito de homicidio, ¿verdad? Que se cumplen los requisitos. Ahí también vemos la estructura del silogismo, si lo queremos ver, ¿verdad? El hecho, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue esa manifestación de voluntad? El derecho explica cuáles son los elementos de determinados tipos penales o figuras delictivas y, obviamente,
establece cuáles son los elementos objetivos y materiales. Si de alguna manera, como les vuelvo a repetir, el hecho hay concordancia con estos elementos, la conclusión es que A o la persona cometió el delito de homicidio. Entonces, de alguna manera, así con esto bastante sencillo, es lo que hacen los jueces en las resoluciones, en las sentencias, que tiene que estar fundamentada, tiene precisamente que estar motivada, cumplir con todos esos requisitos precisamente para poder decir. Bueno, en el presente caso hemos observado que esto y esto es. De conformidad, viene la fundamentación, ¿verdad? De conformidad con los artículos tales del Código Procesal Penal que establecen tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, este juzgado, con base en las facultades conferidas que confiere la ley, resuelve tal y tal cosa. Ahí está la parte resolutiva. ¿Ya vieron qué sencillo es? Claro, que les digo yo, lamentablemente los profesores, como vuelvo a insistir, cuando dan la política, son aburridas las clases de lógica aburrida ya, y uno no entiende y que le habla de los silogismos, que esto, que me dice mayor, y uno se ha perdido y no sabe para qué sirve esta babosada. Pero como le digo, ya de alguna manera, ya que uno empieza a estudiar y crecer un poco más, empieza a entender aquello que los profesores no le explicaron. Entonces, como yo logré entenderlo y ver precisamente la importancia del silogismo jurídico, y dije yo, puchica, ¿por qué no nos lo dijo el profesor? ¿Será que no lo contó con una canción sencilla? ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no? ¿Qué le costó decirlo? Para que nosotros nos diéramos la importancia de eso precisamente. Como le digo, eso es lo que va a pasar hace varios años, y ya en el uso de la relación, fui que me di cuenta de que estamos hablando precisamente de la lógica jurídica, del silogismo jurídico. Claro, por eso, pues yo ya, cuando doy las clases de penal, pues ya obviamente hago una relación de eso. Una relación de eso. Precisamente para que vayan en la estructura. Porque les digo, cuando ustedes exponen los hechos, aparece un Luis ahí, no sabía eso. Cuando ya haces esto, ¿verdad? Cuando ya lo vemos, entendemos bien que cuando nosotros nos exponemos o hacemos una exposición oral o la argumentación que hacemos en las audiencias orales, nosotros también hacemos lo mismo. Mire, señores, nosotros salimos a solicitar para que les pongo que tales son las circunstancias, esto y esto, los hechos son estos y estos. De conformidad con el artículo tal que regula esto y esto, precisamente vemos que es posible solicitar que se resuelva precisamente de que siga el lugar de los solicitados y por lo tanto me debe realizar tal. Ahí está consultado. Pero se va a probablemente. Estoy haciendo la lectura lógica. Los escritos también tienen esa estructura jurídica. No sé si se debe señalar algo sobre los escritos de alguna manera. ¿Y cuáles son las partes de estos escritos? La introducción, los hechos, la fundamentación legal, la petición. O de alguna manera, lo que debe resolver el resto es la petición. Y el juez sobre esa estructura es obviamente que así lo va a resolver también. ¿Qué pasa? Y al día de otras necesitas y decir, así como lo puedo creer, si es fácil, así como lo dices, si es fácil, pero ya a la hora de hacerlo, ponerse nada, pues así es. Empiezan a manifestarse como abogado, ¿verdad? Así como, mira, mira, te estás portando mal. Estás portando mal, no estás estudiando. Yo te dije que tenías que estudiar, ponerte bien, porque si no vas a perder las clases. Y si eso no se hace, ya sabes lo que te va a pasar. Te voy a tener que hacer. Ahí está la traducción del derecho. La pena que esos dos han sentido, si se cumplen la premisa mayor, ¿verdad? Y la premisa menor. Si ya estás advertido que tienes que mejorar bien y te estás portando mal porque mira las cosas que estás sacando, obviamente te voy a poner el teléfono. Definitivamente porque estás dando una respuesta a estas cosas. Ahí está la resolución. Tienes que estructurar la lógica.
más bien, no tan así técnicamente estructurada, pero todo lo que tenemos que hacer. Pero ya nosotros nos volvemos más exigentes y más cuidadosos en nuestras exposiciones, y hacer una verbal y se pone por escrito. Porque después por esa misma estructura tiene que resolver una misma estructura lógica. Entonces, ahí tenemos precisamente la motivación de una resolución como motivada. En donde todos los requisitos y maneras que deben tener una resolución. Y por eso, de alguna manera, ahí le dice precisamente que en el último párrafo, toda resolución policial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la sancionada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos oponernos precisamente a una resolución que no está definitivamente clara, no está bien fundamentada? Entonces nosotros tenemos que pedirle al juez que entiende y que tiene una resolución, porque si no, yo no entiendo que voy a defenderme de una resolución que no tiene fundamentación, que ese fundamento se puede estar diciendo. ¿En qué te vas a decir? ¿En qué vas a estar diciendo eso? Que nosotros solamente pedimos una fundamentación, estamos ahí toda. ¿En qué te vas a hacer? ¿Por qué estás diciendo eso? Eso no es cierto. ¿Por qué me estás diciendo que yo hice eso? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, vos estás inventando todo eso. Eso es una forma en que nosotros le decimos cómo hacer, pues. Estás inventando todo eso porque no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser. Incluso estás diciendo otras cosas. La resolución no tiene los requisitos. No llena los requisitos. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que observar precisamente dentro de lo que es precisamente lo que llamamos la motivación precisamente en estos casos. Entonces, tenemos ustedes efectivamente estos son lo que sucede precisamente, ¿verdad?, con el tema de la prevención policial, ¿verdad?, y que efectivamente tiene en sí estos requisitos. Porque de alguna manera, cuando vimos cuáles eran las funciones de la Policía Nacional Civil, o el papel que desempeñan dentro del proceso, cuando vimos el artículo 112, ¿verdad? Entonces, cuando vimos esto, el 112, que de alguna manera indicamos que también podían actuar y todo, ahí entonces va a ser mucho más claro lo que este artículo, ¿verdad?, está resolviendo. Volvamos al 112, ¿verdad? Precisamente al 112 del Código Procesal Penal, leerlo nuevamente para que entonces va a ver que los numerales que ahí está desarrollando, de alguna manera, se explican precisamente con esto. Por favor, el artículo 112. Artículo 112. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 1. Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 2. Impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3. Individualizar a los indicados. 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y 5. Ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Y los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Bueno, entonces ahí vemos de alguna manera lo que estamos viendo y que están dentro de las facultades precisamente de la Policía Nacional, sobre todo cuando la Policía Nacional actúa
y va a precisamente presentar un acto introductorio como es precisamente la prevención policial o el parte policial, como se conocía normalmente, el parte. Y todavía la policía tiene ese tipo de vocabulario, o así lo menciona, y uno también a veces el parte policial, ¿verdad? Así es como le dicen. Entonces, ahí precisamente la prevención policial tiene con todas las facultades el policía de investigar, de solicitar algunas medidas de carácter judicial, solicitándolas al juez, obviamente ya sea con ayuda del Ministerio Público o que ellos directamente vayan ante el juez a solicitar precisamente el poder que el juez resuelva ciertas medidas que son indispensables y necesarias para la investigación esta preliminar. Y una vez agotado, pues con la prevención policial, se lo envía al Ministerio Público, como dicen ahí, dentro de las 24 horas, para que el Ministerio Público pues ya pueda ejercer su función y continuar con la investigación y empezar prácticamente lo que habíamos indicado, que era el procedimiento preparatorio, ¿verdad? O la instrucción, ¿ya? Entonces, así es como precisamente suceden las cosas. Como le digo, en ese momento estamos al inicio. Después de eso, pues obviamente que ya vimos y de alguna manera analizamos y también de alguna manera pues están los videos que ya se los envié, ahí ya vamos a la primera declaración. Esta es toda la base de la plataforma fáctica que podría decir que da lugar a que vayamos nosotros a una primera declaración y asegurar, pues, al menos por el trabajo del Ministerio Público, asegurar que se ligue a proceso a la persona y obviamente que se dicten las medidas de coacción necesarias para poder iniciar el proceso. Y que pues obviamente lo va a resolver así si tiene suficientes documentos, suficientes indicios como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero eso es lo que lleva el Ministerio Público, ¿no? Eso es lo que él le va a explicar al juez. Mire, señor juez, el día tal, a tales horas, en tal momento, en tales circunstancias, ¿verdad? Fulano de tal hizo esto y esto y esto. Esto lo podemos comprobar con tales y tales indicios, esas investigaciones, esos documentos, todo lo que yo tengo en mis manos, en el cual fundamenta precisamente esta audiencia y que efectivamente podemos continuar con una primera declaración. Entonces, eso es lo que le va a presentar. Esa es su plataforma fáctica. Su plataforma fáctica, o sea, todos los hechos y todos los indicios, todas las evidencias. Pero vuelvo a insistir, el Ministerio Público no está presentando pruebas. No hay pruebas. Ya vimos qué quiere decir la prueba y cuándo es precisamente que se constituye la prueba. La prueba se constituye, como lo dijimos, hasta el momento de su valoración, hasta que el juez utiliza estos medios de investigación que se le han sido aportados y que al final dice, estos medios de investigación, ¿verdad?, me convencen a mí de que efectivamente fulano de tal es responsable, culpable del delito de tal. Entonces, esos medios de prueba, el juez ya los convierte en prueba. Porque por eso es que nosotros cuando definimos la prueba, que ustedes vieron en teoría general del proceso, dijeron que la prueba era medios de convicción que le sirven al juez para dictar o fundamentar una resolución. Porque con base a estas pruebas yo resuelvo y digo que sí, que él es culpable. Entonces tiene que decir, ¿cuáles fueron los hechos que se le apuntaron a esta persona? ¿Cuáles son las circunstancias que se cometió? ¿Cuáles son las pruebas que yo tengo? ¿Cuáles son los hechos que me demuestran a mí de que efectivamente esta persona sí es responsable? Y por lo tanto, yo resuelvo de que la persona es culpable y debe condenársele o debe imponérsele una pena. Volvemos a la estructura lógica y obviamente a lo que el juez debe resolver. Por lo tanto, a él lo que le ha convencido, y como le digo yo, no son 5 o 10. Puede ser que el Ministerio Público le presente 10, 15 medios de prueba, pero al final
a él lo va a convencer 2 o 3 medios de prueba que fueron los que le convencen. Posiblemente los otros no. Pero claro, cuando vemos la valoración, vamos a ver todos los elementos que integran la valoración y cómo hacer ese análisis efectivamente para que el juez pueda llegar a la conclusión. Porque él tiene que someter todos esos medios de prueba a toda lo que es la valoración. Y para eso cuenta con los elementos de valoración de la prueba. Todos los elementos precisamente de la valoración. Para fundamentar y decir, para mí me convence, porque llena estos requisitos y estos elementos necesarios para poder yo decir que esto puede fundamentar la sentencia. Entonces, eso es precisamente lo que está sucediendo. Bueno, entonces ya he explicado esto y que creo que ya también hasta algunos ya hasta se aburrieron, dice, no se cansa de estar hablando tanto ese. Ojalá que todas esas hablar. Zaida se ríe, Zaida Nicole, no sé si le dicen Zaida o Nicole. Nicole creo que le dicen, ¿verdad? ¿O la llaman así o Zaida? Zaida. Sí, Zaida. Bueno. Entonces se ríe como quien dice, cabal adivinó, eso es lo que me está pasando a mí, ya me aburrió de veras. Una sonrisita como quien dice, bueno, si ya lo sabe, ¿por qué no se cae? De todas maneras ya le había dicho a Zaida que cuando la veo así hasta me da miedo, se pone cerca de mí, así toda grandota, dice, ella me puede pegar, dije. Bueno, entonces esto es precisamente, esto es lo que de alguna manera pasa. Y entonces, obviamente, ya estamos precisamente en la situación de que la persona ya está ligada a proceso, ya prácticamente, como dijimos, obviamente, después de la primera declaración, si se cumplen esos requisitos de que fue ligado a proceso, se le aplicó una medida de coerción, de una vez se señaló en la resolución cuándo es que el Ministerio Público debe agotar la investigación y presentar su acto conclusivo, ante qué juez lo va a presentar. Entonces, ahí empieza prácticamente a desarrollar su actividad el Ministerio Público. Ahí empieza precisamente. Y obviamente dijimos y hablamos de las medidas de coerción y que de alguna manera están precisamente ya dichas de alguna manera la prisión preventiva. Pero una vez que ya está en la prisión preventiva y ya hubo una poca investigación, resulta que ya del estudio de lo que ya tenemos, podemos tener formas alternativas de resolución del caso. El Ministerio Público ya hizo alguna investigación, ya llegó a algunas conclusiones que son necesarias precisamente y que podría tener formas alternativas de resolución del caso. No solo llegar, no todos los casos se pueden resolver a través de todo el proceso penal y a través de una sentencia. Hay, como que digo, resoluciones de este tipo que pueden efectivamente resolver el conflicto sin tener que llegar a votar. Posiblemente porque el caso no sea tan importante y no tenga la importancia necesaria y que obviamente puede satisfacer obviamente a las partes, puede satisfacer a todos. Derivado de esas medidas, como dice, desjudicializadoras, porque prácticamente sacan del ámbito judicial, lo resuelven por otras vías, porque incluso además de esas medidas que hay criterio de oportunidad, hay mediación. A veces muy frecuentemente cuando son delitos así menores y llenan los requisitos, o estas formas alternativas de alternativas de resolver, ¿verdad?, los casos penales, de alguna manera, decíamos nosotros, esto va a descongestionar, decíamos a veces nosotros, y todavía en algunos países también mencionan descongestionar lo que es el área judicial, los casos del Ministerio Público, que son un montón de casos que tiene, que son una cantidad
los que tienen de casos abiertos y que están en investigación, y que ellos pueden, como dice, descongestionar. Claro, en algún momento, pues cierto profesor español, cuando alguien mencionó la palabra descongestionar, precisamente el sistema judicial o descongestionar, se quedó viendo y le dicen, disculpe, dice, pero realmente el sistema de justicia no es un desagüe. Se descongestionan los desagües, pero eso no es un desagüe. Lo que vamos a hacer son formas alternativas de resolver los conflictos. No es descongestionar, como muchos lo mencionan, y he oído que algunos de ustedes así lo hacen. Eso no es para descongestionar, sino formas alternativas de resolución de los conflictos. Los conflictos no tienen que llegar hasta estas alturas o a estos extremos. Recordemos nuevamente cuál fue el principio que dijimos y que señalamos como un principio del derecho procesal. El principio de última ratio. Exactamente, mi estimadísima. Muy buena respuesta. Última ratio. Que sea la última a lo que podamos llegar. Es decir, si tenemos formas alternativas o otros medios para resolver el conflicto, pues adoptemos esos otros medios, buscamos alguna alternativa que esté conforme a la ley y nosotros podemos precisamente resolver el caso. ¿Para qué llegar a esos extremos si podemos llegar a una solución? Por ejemplo, y solo lo digo así, ¿verdad? Para que vayan formándose una idea, si a ustedes los asaltan y le quitan la billetera, le quitan sus documentos de identificación y toda la cuestión y todo lo que pueden llevar. Pensemos en una dama, que las bolsas de las damas son espectaculares con todo lo que les cabe, todo lo que pueden llevar en una de ellas, que son increíbles, todas las cosas que tienen hasta lo último, cortadones, tijeras, marcadores, todo tienen ahí, ¿verdad? Que todos pueden encontrar, ¿verdad? Yo no sé qué podrían hacer si una de esas carteras a las mujeres, ¿verdad? Porque llevan de todo. Hasta ahí llevan, hasta boquitas llevan ahí. Digo esto que ya se está comiendo, no sé que son manías o algo así que está ahí, va de picar ahí. Entonces, si a ustedes le roban eso, imagínense. Y si ustedes ponen a pensarse cuál es lo más valioso que yo tenía dentro del bolso. Bueno, tenía la billetera, tenía 500 quetzales, tenía mi DPI, tenía mi licencia de conducir, tenía estos documentos y toda la cuestión. ¿Qué pasa? Si la persona que las asalta de alguna manera, en su momento le repone el dinero y obviamente ustedes recuperan precisamente todos sus documentos y todo lo demás. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Les importaría mucho que la persona fuera condenada a 1, 2, 3 años de prisión? ¿Para qué? Así. Y muchos dicen, cuando recuperan precisamente la billetera, pucha, ya recuperé la billetera al piso, aunque se pierda. Pero lo que a mí me preocupaba es la licencia y mi DPI, lo que cuesta estar sacando esa babosada, ¿no? ¿Sí o no? No es la mayoría que pensamos, pues. Entonces, ¿por qué no buscar formas alternativas de resolver el conflicto? Y que obviamente ustedes no van a tener que estar llegando a un proceso por 1 año, 1 año y medio, estar vinculados a eso, cuando la solución pues es más efectiva, más rápida y conforme a la ley está resuelta. Entonces, esas son las cosas que podamos pensar en formas alternativas a la resolución de conflictos, sobre todo aquellos conflictos menores, que no tienen mayor daño, que no representan un conflicto social grande, ¿verdad? Que no ataque mucho la tranquilidad y la paz sociales. Entonces, eso es la idea básica que nosotros tenemos que tener sobre estas formas alternativas de esto. Entonces, tenemos el artículo 25. Si ustedes ven el artículo 25, en esa primera parte, es bastante extenso, ¿verdad? Es bastante extenso. Y todavía ahí, ¿verdad? Si ustedes miran, hay 25 bis y hay 25 temas, ¿verdad? Fíjense ustedes, todo el contenido de eso. Entonces, vamos a leerlo y vamos a irlo también resolviendo así o tratando de ver cómo vamos por partes para que no se nos confunda todo lo que tenemos que leer. Entonces, vamos a hacer una primera lectura del artículo 25 hasta donde termina precisamente
el numeral 6, ¿verdad? El numeral 6 para poder explicar algunos incisos o algunos numerales que ahí están. Entonces, licenciada Londi, por favor, alguien que lea el artículo 25 en esa parte. Está bien, licenciada. Ahorita miramos quién está ahí dormido. Pues Zaida ya puso la Z de eso, que está roncando ahí. A ver. Brenda Leticia Velázquez. Por favor. Sí, licenciada. Artículo 25. Por favor, dale lectura. Por favor, recién leanlo así, despacio y con buena letra, para que vayamos entendiendo. Es que a veces automáticamente uno empieza a correr cuando uno lee un artículo. Así lo hacemos así cuando leemos así, cuando no hace la vista nada más. Pero en este caso, por favor, así, despacio para que no. Porque algunos creo que se ponen nerviosos y empiezan a leer bastante rápido. Por favor, Brenda. Bueno. Artículo 25, criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público a la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. 1. Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente. La declaración se recibirá. Habíamos dicho que hasta el numeral 6. Hasta ahí. Ahora después vamos a continuar. Pues ven, ustedes que cuando leen estos primeros, esos numerales, ven que no son delitos así de gran importancia, de alto impacto. Incluso los delitos por los cuales, pues obviamente, son menores, ¿verdad? Y que obviamente no, como dice ahí mismo, ¿no? No, el interés público, la seguridad ciudadana no están gravemente afectados. Son delitos, como quien dice, de poca cuantía, pequeña cuantía, de daño muy poco, que realmente no amerita pues agotar un proceso y condenar a esa persona efectivamente en estos casos. Voy a leer primero, o voy a hacer una aclaración sobre lo que el artículo 5, el numeral 5 regula. Porque como le digo, eso es bastante sencillo
Y ahí podemos ver qué es lo que pasa cuando realmente el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados, porque eso es un ejemplo precisamente en este caso, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, el 5 que indica que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Usted sabe que los delitos culposos son aquellos que obviamente la persona actuó por imprudencia. Yo lo hago genéricamente, digo por imprudencia, porque obviamente el código usa de imprudencia, negligencia o impericia. Pero realmente, como le digo, los códigos modernos y la actualización y los nuevos criterios que se tienen sobre el proceso penal, los delitos culposos son delitos imprudentes. La imprudencia absorbe lo que es la negligencia, obviamente, ¿verdad? La negligencia prácticamente, ¿verdad? Y obviamente la imprudencia pues se lo absorbe automáticamente. Y la impericia pues obviamente está incluida, pues, que son obviamente delitos imprudentes, ¿verdad? Entonces hablamos de delitos imprudentes. Los códigos en otros países ustedes los van a leer cuando se mencione en algún libro delitos imprudentes, ustedes automáticamente recuerden que son los delitos culposos. Ya no les llaman delitos culposos, sino delitos imprudentes. La negligencia y la impericia es actuar con imprudencia. Entonces, ¿qué tenemos en este caso, verdad? Tenemos el caso precisamente y lo que puede realmente darnos una imagen clara de lo que significa eso. Cuando una persona va manejando su vehículo, pensamos que va con sus tragos, como ya estuvo con algunas bebidas alcohólicas, bajo efectos de licor y toda la cuestión, y tiene un accidente, como los que pasan, ¿verdad? Que de repente se estrellan con un árbol, o van a chocar a alguien, o algo así, ¿verdad? Resulta que en el vehículo lo acompaña su familia. Puede ser que sus padres, puede ser que también su esposa y sus hijos, ¿verdad? Vayan acompañándolo precisamente en eso. Pero imagínense que en el accidente de tránsito, ¿verdad? De alguna manera salga lesionado, o llegue al extremo, muera prácticamente el papá o la mamá, por un delito imprudente. La pena para los delitos imprudentes es mínima, pues es un accidente de tránsito, pues. Entonces, ¿qué le va a causar a él más dolor? El hecho mismo de haber sido causante de la muerte, ¿verdad? ¿Y cuánto le va a pasar? Que cumplió una pena de 3, 4 años. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Que haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulta inapropiada. A él jamás se le va a olvidar, y la familia y los amigos jamás van a olvidar y lo van a recordar porque mató a su papá o a su mamá, o mató a su esposa. Bueno, la esposa no tanto, ¿verdad? Para ser más honestos, ¿verdad? Bueno. Ahí dice, ay, Dios, me querés mucho, van a decir gracias, Señor. No, ustedes, hombre, lo que se les ocurre pensar. Entonces, imagínense que mate a uno de sus hijos y todo. Es decir, ese dolor de haber causado la muerte de un pariente o de la mamá, el papá, el hijo, la esposa, ¿creen ustedes cuánto tiempo le va a pasar? El remordimiento o el recordar que él fue el culpable por haber cometido el delito. Entonces, automáticamente, bajo esas circunstancias, opera automáticamente, podemos decirlo, por decir algo, no es que automáticamente porque tiene que agotarse el trámite, entonces eso es factible, que dar un criterio de oportunidad. ¿Para qué ir a aplicarle una pena si está sufriendo más que lo que la pena le va a causar? Y creo que el haber provocado la muerte de estas personas, de una de estas personas, va realmente a enseñarlo a no andar manejando bajo esas condiciones, o a excesiva velocidad, por ejemplo. Entonces, en eso es lo que se refiere precisamente cuando directa o gravemente lo va a afectar. Y obviamente, como ven ustedes, el interés público o la seguridad ciudadana no se ve afectado así grandemente, pues, sino que realmente más afectado es él a nivel familiar, ¿verdad? Y lo que el resto de la familia puede señalarlo precisamente por haber realizado este tipo de hechos, ¿verdad? Porque imagínense que haya matado a sus papás o alguno de sus papás,
Y obviamente, los hermanos, ¿cómo lo van a ver? Imagínense, ¿verdad? Prácticamente lo van a desechar de la familia, no lo van a tomar en cuenta, lo van a despreciar y se lo van a recordar toda la vida. Pues. Bueno, entonces esto es lo que yo quiero manifestarles. Obviamente, como dice ahí en la primera parte, ¿verdad? Considere que el interés público, la seguridad ciudadana, no están gravemente afectados o amenazados. Estos criterios de oportunidad también están vigentes en todos los países. De alguna manera, aquello que yo les había dicho, ¿verdad? Que la verdad es que depende bastante del Ministerio Público precisamente, porque ahí de entrada dice, cuando el Ministerio Público considere que el interés público. Entonces, el sí y el no, de alguna manera, para el criterio de oportunidad, ¿quién lo tiene? El Ministerio Público. No es el juez, es el Ministerio Público quien va a estar de acuerdo con eso. Y si el Ministerio Público no está de acuerdo, el juez pues se va a abstener de aplicar un criterio de oportunidad. Es lo que dice el Ministerio Público, él tiene la voz. Obviamente este criterio de oportunidad y obviamente también en lo que van a ver ustedes en el video que presenté y de alguna manera en la película que ustedes vieron, ¿verdad? Ven que hay posibilidades de que el Ministerio Público pueda negociar precisamente esto. Por eso es que también les había hablado en inglés precisamente de aquella frase de la solicitud o la petición de negociar, que les había dicho de plea o bargain, porque el Ministerio Público en los Estados Unidos, en el sistema anglosajón, tiene amplios poderes, pero mire, para autorizar una negociación o un criterio de oportunidad y le ponen en condiciones. Incluso, como ya les dije, el Ministerio Público en estos países, en el sistema anglosajón, tiene facultades para negociar el delito en la pena. ¿Verdad? Mire, si usted declara y tal cosa y se hace responsable de los daños y se hace esto y presta servicio social y toda la cuestión, yo, como le digo, voy a pedir un delito culposo y voy a pedir nada más que 4 o 5 años de prisión, por ejemplo. Eso es lo que va a negociar precisamente, posiblemente el Ministerio Público puede negociar. Negoció el delito, que de repente era delito doloso el mínimo, pero él lo negoció en un delito culposo. Él negoció también la pena. Y cuando hay solicitud de estas negociaciones, si esos ya llegaron a un acuerdo, dice, ¿verdad? Agreement, es lo que se llama en inglés un acuerdo. Ya llegaron a un acuerdo, entonces, definitivamente, el Ministerio Público, sí, pues yo considero que esto y bajo estas condiciones estamos decididos a tal y tal cosa. Y obviamente, tiene que declarar también la otra parte y decir que sí está de acuerdo, aceptar precisamente ante el juez. Si eso es aceptado y están las condiciones claramente establecidas, el juez nunca va a decir que no. Principalmente porque en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, literalmente la disponibilidad, y hablemos así como de un bien, la disponibilidad de la acción es del Ministerio Público. Él tiene la libre disponibilidad del ejercicio de la acción. Por lo tanto, él puede hacer toda esa clase de negocios y el juez jamás va a negar o no se ha sabido de un momento en que el juez diga no, siempre va a aceptar. Por eso es que también cuando ven ustedes el criterio de oportunidad en qué se aplica y ven en esos delitos que son relativamente graves y que la persona va a confesar también a aceptar los cargos y también le va a poner el dedo a los otros, ¿verdad? Y va a decir, mire, fulano, y va a esclarecer bastante los hechos y todo, el Ministerio Público también, porque ustedes leen ese artículo y de alguna manera son delitos un poco más graves, pero también hay excepciones, claro está, pero ellos efectivamente pueden lograr ese tipo de negociaciones, ¿verdad? Pueden negociar precisamente esto precisamente y poner una pena de 5 años o 6 años. Por eso es que la mayoría que se va a Estados Unidos va a negociar, ¿verdad? Y ahí obviamente opera un testigo protegido, puede operar también un testigo. Entonces, en estos casos, opera, como lo decimos coloquialmente, puede
aceptarse la declaración, ¿verdad? Del soplón o del sapo o del arrepentido. Si él se arrepintió y va a decir, sí, miren, yo bajo estas circunstancias fue lo que hice, bueno, se lo acepto. Y si va a decir, el sapo va a decir, va a ponerle el dedo a los demás y decirle, miren, no, fíjese que fue fulano y sultano, ellos son los que hicieron esto. Y máxime si él está encubriendo el delito y sabe lo que pasó, sabe qué delito se cometió y él deja de encubrir y dice, fulano y tal, pues ese es el testigo, como ser el testigo principal, y con la declaración de él puede condenar a los otros, pues, que también se les dará su momento si es que aplica una oportunidad. Entonces, ahí es precisamente la oportunidad que tiene el soplón, en estos casos, un criterio de oportunidad, o el arrepentido. El arrepentido o ya dice, bueno, ¿cómo fue que lo pude hacer? Yo hice esto, pero yo me arrepiento. Los soplones son muy conocidos precisamente, o arrepentidos, ¿verdad? En la escuela uno, al menos sí, cuando yo estaba en la primaria o había un grupito que nos poníamos a molestar, a veces había uno que iba a ponerle la queja a la maestra, ¿verdad? Que era el arrepentido, mire, fíjese, señor, que fulano de tal y tal cosa hicieron tal cosa y fueron fulano y sultano, y le va a poner el dedo a uno. Y él no fue, pero él le fue a poner, y a veces ellos fueron los que manejaron la cosa, dieron la idea y dijeron, ya hagamos esto y esto y esto, pero cuando ya se hizo y que se escandalizó por lo que se hizo o lo que pasó, él llega con la maestra y no le va a poner el dedo a los demás y va a decir, no, fíjese que fueron fulano y sultano, hicieron eso, yo estaba, y él le pone el dedo a uno, pero a la salida nos quitábamos de ese soplón condenado. Ahí, pero no sé si tuvieron algún compañerito que era ponededo también, como le decimos nosotros aquí, ¿verdad? Pero compañeritos también de trabajo que son ponededo, ¿verdad? Luego va a decir, es que fue un fulano y sultano, y el otro también participó y gozó de lo que él está señalando a los otros. Pues bueno, eso también se da en la realidad, y obviamente dentro del sistema de justicia, pero que también se toma ese tipo de actitudes, y también son valoradas, y también de alguna manera, si podemos decirlo, son premiadas bajo esas circunstancias, ¿verdad? En todo caso. Entonces, esto es lo que debemos de ver. Entonces, delitos no sancionados con pena de prisión. Si es con multa, pues bueno, digamos un criterio de oportunidad, usted hace esto, paga o algo así, ahí sale. Porque puede también decir, pague 20,000 quetzales y se va, ¿verdad? Porque a veces también en Estados Unidos se pague 50,000 quetzales y no hay problema, pues ahí salga, paga tanto, ¿verdad? Y ahí sale usted sin ningún problema. Bueno, entonces son en los delitos precisamente de pena de prisión. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular, en estos son delitos ante todo de naturaleza privada. Si hagan algún arreglo, alguna negociación, alguna conciliación en los delitos de naturaleza privada, pues entonces obviamente se acepta y obviamente ahí termina el caso, termina automáticamente el caso. Y en los delitos de acción pública, como dice el numeral 3, cuya pena máxima de prisión no puede superior a 5 años, a excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad, si son delitos que no superan los 5. Lo que pasa es que cuando son medidas, ¿verdad? Cuando son menores de 5 años, ustedes saben que puede también, las penas de prisión menores de 5 años se pueden bajar, ¿verdad? Y se pueden pagar con multa, porque obviamente se les va a poner una pena por cada año de prisión o por así en forma diaria. Entonces ahí se pueden, obviamente, esa es la pena de prisión de 5 años, se puede cambiar por un delito de multa, ¿verdad? Sustituir, una sustitución precisamente de la pena de prisión, ¿verdad? La pena de prisión por una pena de multa. Se puede dar la sustitución, que también está regulada en el Código Penal, ¿verdad? Que los penas de los delitos menores de 5 años pueden sustituirse por multa. Entonces, ahí, operamente, lo que está operando es la norma establecida en el Código Penal sobre esa sustitución, esa medida de sustitución. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Realmente él no tuvo mucha importancia. Se ponen 2 o 3 personas de acuerdo, y las personas, los que van a asaltar precisamente, ¿verdad?
sean, por ejemplo, miramos que van en un carro, hay un piloto el que va manejando, los que hacen el delito y lo cometen y lo realizan todo, son los que van de acompañantes. Él solo lo que tiene, o su tarea dentro de la comisión del delito, o su papel que le tocó jugar, es simplemente que se bajen, llevar a las personas que se bajen, después se suban corriendo y él maneja. Pero lo he hecho mismo en el delito. ¿Cuál fue su participación? Su participación fue mínima. Al final yo no golpeé, yo no le quité nada, sino que yo simplemente me dediqué a conducir el carro. Yo esperé que ellos se subieran y yo los conduje y los llevé a donde dijimos que los iba a llevar después del asalto. Pero yo en el delito, nada que ver. Yo no tenía ni arma tengo posiblemente, pues no hice absolutamente nada, más que conducir. Entonces, bajo esas circunstancias, dice, bueno, su participación fue nada, pues, una participación mínima. Hay un caso muy particular, pero cuando empiezo a hablar de casos me emociono tanto y perdemos más el tiempo y ustedes, pero bueno, al final estas son experiencias que también a uno le enseñan, ¿verdad? De alguna manera ustedes que están ahí, les ponen se ponen así más avispados, pues. Y eso ocurrió en Mazatenango. El caso no lo llevé yo, sino que fue un alumno mío, ¿verdad? Que obviamente nosotros había le llamamos la escuelita, cuando no habían aquellas academias para preparación de exámenes privados, el examen privado. Entonces lo que nos hacíamos es que había algunos profesores, dábamos clases en los sábados en esta escuelita, así le llamamos la escuelita, y para que se prepararan para su examen privado. Era todas las clases, todos los sábados teníamos estas clases, ¿verdad? Y entonces, obviamente ahí habían unos muchachos que venían, y no sé cómo se enteraron, que venían de Mazatenango, venían de otros departamentos. Y total que estas personas se graduaron. Y estaba uno en la defensa pública y me llamó. ¿Y qué había pasado? Que estas personas habían asaltado una tienda. O sea, ellos se pusieron de acuerdo, iban armados y toda la cuestión, no sé, con cuchillos, pistola, algo así. Y obviamente asaltaron la tienda. Entre los tres, así como se miran también en algunos videos de TikTok, porque hay cámaras, y obviamente entran, apuntan con la pistola, le van a quitar el dinero y todo, alguna cosa valiosa que él tenga, y se lo llevan y se van moviendo. Y se fueron. Y eso los llevaba un tuk-tuk. Y ustedes, un tuk-tuk fue el que los andaba llevando y trayendo. Cuando iban en el camino, de repente en una esquina, le dice uno de ellos, vos, para, le dice, para. Fíjense ustedes, hace que el TikTok ya se ve, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese medio de transporte? Tuk tuk. Sí, es que la mandaron a caminar así, parece que alguien está puro pájaro carpintero, ¿ah? Entonces le dice al tuktukero, le dice, párate, se baja el tuktukero, del tuk-tuk, se baja, saca el arma y va con una persona que iba pasando por ahí, ya lo conocía, hoy sí nos vas a parar, y lo dispara, lo mata. Se regresa al tuk-tuk y se va muriendo. Más adelante los agarra la policía. Y obviamente se van capturados, no solo por el robo, sino también por la muerte, el homicidio de esa persona. Este que fue mi alumno estaba en la defensa pública penal en ese momento. Entonces él me llama y le dice, fíjate, tengo un caso y tal cosa. Entonces, bueno, hay un artículo en el Código Procesal que para que haya copartícipe debe haber consenso de voluntades y consenso, concierto de acciones y concierto de acciones. O sea, concierto de acciones y concierto ¿cómo se llama? De intención. Que todos tengan la misma intención. Entonces le digo, por el robo no tenemos que ver nada. El problema que usted en la defensa tiene que expresar, le dije yo, era precisa, porque me amó esa cosa, es que al final la decisión de matar fue solo de uno. La decisión de robar, sí, esos son culpables, podrían ser culpables de robo, pero por la muerte no, porque ninguno de todos los que estaban ahí sabían que él iba a matar al otro, ni nunca hablaron de matar a alguien, ellos hablan de robar. Entonces, como no había concierto de voluntades ni concierto de acciones,
entonces excluirlos a él. Y no solo por el hecho, le digo yo, no solo por el hecho de que efectivamente estuvieran ahí y que únicamente hubieran presenciado los hechos, los hace responsables precisamente de la muerte. Por lo tanto, el de la muerte tiene que ser el que mató. Los otros dos se excluyen porque no hubo concurso de voluntades ni acuerdos para poder realizar el delito, ¿no? Que son los actos preparatorios del delito. No hubo concierto tampoco de voluntades. Entonces, obviamente, eso es lo que usted tiene que alegar de alguna manera, que no hubo concierto de voluntades, que ellos ignoraban precisamente la intención de matar. Que por lo del robo, pues bueno, es otra cosa. Pero por el hecho mismo del asesinato o la muerte, que ellos no tenían nada que ver. Y bueno, fue y efectivamente en el juicio los absolvieron. Y me dice, mire, yo me fui un poco más, me dijo, en el hecho de, porque yo vine y les dije, porque por ejemplo, le dije él, que estamos aquí en esta sala, de repente una persona se levanta y dispara precisamente contra alguien aquí en la sala. Vamos a ser responsables todos porque estábamos presentes y estábamos con él. ¿Habrá responsabilidad por nosotros? ¿No? Y que puede ser que sea amigo de nosotros o lo conozcamos y todo, y nosotros vamos a ser responsables. Pues lo mismo pasó en el tuk-tuk. Eran amigos, iban juntos, pero en la muerte ni siquiera se lo imaginaron, ni siquiera sabían qué iba a pasar. Por lo tanto, ellos no pueden ser responsables. Y sí, absolvieron a ellos de la muerte. Y obviamente ellos solo respondieron por el robo. Por el robo, como era mínimo realmente, pues tuvieron posibilidades de salir bien. Yo creo que esas cosas se utilizan, son prácticas. Todo aquello que vimos en penal, que de alguna manera aprendimos, sí, para aplicar en el proceso. Eso precisamente. Por lo tanto, yo creo que leí que no había coautoría. No son coautores del delito de homicidio. Porque para haber coautores, tiene que haber concurso de voluntades. Y hay un artículo que casi no lo miran en el Código Penal que señala precisamente este tipo. Expresamente el Código Penal, hay un artículo que expresa que debe existir estas condiciones para que sean copartícipes, o sea, coautores de un delito. Bueno, entonces esto es precisamente lo que hemos de manejar precisamente con esto, ¿verdad? Precisamente en este caso. Entonces, por favor, no sé si todavía estará Brenda por ahí, o ya se nos durmió, para que siga leyendo la otra parte, después de los otros dos párrafos del artículo 25, por favor. Sí, licenciado. La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme a la ley, deberá en este caso comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo. Bueno, entonces esperamos que ese es el criterio de oportunidad que se le puede dar precisamente a los que están en esas condiciones, ¿verdad? Las condiciones que ahí expresamente se señalan para poder llegar a una solución rápida y efectiva del proceso penal y que obviamente pues los delitos no tienen esa gran importancia. Sobre todo, como les dice Bebo, en los delitos que cuya pena no tengan muy excesivamente. Entonces, estas cosas, como digo, cuando uno es abogado defensor, puede proponer este tipo de cosas, ¿verdad? Solo una alternativa y toda la cuestión para poder salir de la situación mucho más pronto y terminar el caso. Porque muchos lo que no quieren es estar presos, estar detenidos, estar ahí por mucho tiempo y eso va a resolver. Uno le plantea esa posibilidad a su cliente para ver si es lo que quiere salir. Ahora, si quiere agotar el proceso y toda la cuestión, pues obviamente tendrá que gastar un poco más, obviamente. En cambio, pues ahí terminamos el caso, pues se pagará lo que corresponde a ese caso y la persona puede salir sin mayor problema, precisamente. Bien, por favor,
Que lea el 25 bis, alguien, por favor, licenciada Londi. Con gusto, licenciado. Brenda Marisol Muyuz Marroquín. ¿Qué artículo dijo? Brenda Marisol Muyuz Marroquín. ¿Sí? Le encargo porque acaba de ingresar usted. No, yo ya... atención, igualmente en el ya día más. Estaba. Bueno, entonces sí está atenta al artículo que indicó el doctor. El artículo 25, por favor. Manuel. Artículo 25, criterios de oportunidad. Cuando el Ministerio Público... por favor, disculpe, era el 25 bis. No estaba poniendo atención, ya veo. El 25 bis. Artículo 25 bis. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado, exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. Volumen. En el caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación de criterios de oportunidad siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicios social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe en periodos de 10 a 15 horas semanales, durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar además las normas de conducta y obtenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta, la prohibición de visitar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. 4. Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. 5. Realizar trabajos de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia fuera de sus horarios habituales de trabajo. 6. Someterse a un tratamiento médico psicológico si fuere necesario. 7. Prohibición de portación de armas de fuego. 8. Prohibición de salir del país. 9. Prohibición de conducir vehículos automotores. Y 10. Permanecer en un trabajo o adoptar el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión si no tuviera medios propios de subsistencia. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de 1 año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que, de haberse conocido, no hubieran permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Bueno, ahí lo tenemos, son las abstenciones. Pues en ese primer párrafo llama la atención algo que ustedes ya obviamente llevaron un curso, ¿verdad? En ese primer párrafo del artículo 25 bis. En cuanto a las garantías para su cumplimiento con el agraviado, ¿verdad? Y que dice con el agraviado, y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos
y las costumbres de diversas comunidades para la solución de los conflictos, ¿verdad? Los principios generales de la equidad. Entonces, ¿qué clase les recuerda eso precisamente? Las costumbres de la comunidad. Dígalo. Sayer solo lo dice, pero como tiene el micrófono encendido, solo lo... A ver, ¿cuál es? Al derecho de los pueblos indígenas. Exactamente, porque a veces hay usos o costumbres que también de alguna manera las sanciones, ellos saben cómo sancionar este tipo de cosas. Vayan a pegarle latigazos ahí en plaza pública, corten el pelo a las mujeres. Bueno, entonces, obviamente, ¿verdad? Que puedan precisamente también utilizarse sin que lleguen a estos extremos de ir a azotarlo y toda la cuestión, y que puedan precisamente resolver de alguna manera o aplicarse ese criterio de oportunidad, que también de alguna manera se solventen también o se puedan utilizar este tipo de cosas para la solución de conflictos, ¿verdad? El derecho no, el derecho base a las costumbres, ¿verdad? Que tengan en la comunidad para resolverlo, o cómo es que ellos lo resuelven. Porque cuando son esos delitos menores, como ya les había mencionado, y creo que ustedes también lo aprendieron ahí, que cuando hace los castigos de la comunidad, los castiga y los azota y los golpea, estos solo dan conocimiento al juez de paz a efecto de determinar que ha sido sancionada la persona conforme a las costumbres, ¿verdad?, de la comunidad, y que por lo tanto ya fue sancionada. Y entonces el juez ya ahí no aplicará ninguna pena, ya no efectivamente cumplirá con el Código Penal, porque recuérdense que también la comunidad castiga a los que andan robando, a los que andan haciendo daño o algo, los captura y de una vez lo juzgan ellos de conformidad con sus costumbres y le aplican ¿cómo se llama?, el castigo que en la comunidad se costumbre, pues, ¿no? Y lo hacen en plaza pública, que de alguna manera recuerdan el sistema acusatorio antiguo en que no habían autoridades judiciales ni de gobierno, sino que eran miembros de como son miembros de la comunidad, los que se encargan de aplicar las sanciones correspondientes conforme a esas costumbres. Híjole, son las 15:49, vamos a tener que dejarlo ahí, y entonces la próxima clase pues será obviamente presencial. Ya podré verlos, ya podré ver que hay muchos que todavía estaban ahí, se estaban durmiendo por ahí, ¿verdad? Es Aida que contesta las preguntas, pero no pone el micrófono y solo termina que está diciendo no sé qué cosas ahí, o no sé si está maltratándome, pero bueno, dejémoslo ahí porque me puede pegar cuando nos miremos la próxima vez. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, disculpe que me haya tardado, ya son las -10, pasen buena tarde y gracias por tenerme paciencia y aguantarme todo este rato que estuve hablando de todo esto. Pasen buena tarde. Buenas tardes. Saludos a los. Buenas tardes. Bueno.